buenas tardes a todas y todos. Les agradecemos su asistencia al ciclo Cómo funciona una democracia sin partidos, lecciones aprendidas 20 años después. En esta sesión vamos a presentar la cuarta mesa que discute los temas de políticas públicas, reformas y sobre todo cuál es el rol que tienen los políticos y los tecnócratas dentro de estas dinámicas. La presentación de esta mesa está a cargo de Gabriela Camacho, a quien voy a presentar rápidamente. Ella es profesora del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Católica, es candidata a doctora por la Universidad de Humboldt en Berlín, ha sido profesora de la Universidad del Pacífico y también ha sido parte del Instituto de Estudios Peruanos. Los comentarios, además, están a cargo de Maxwell Cameron y Zoila Ponce de León. Max es profesor del Departamento de Ciencia Política en la Escuela de Políticas Públicas y Asuntos Globales de la Universidad de British Columbia. Es doctor en Ciencia Política por la Universidad de California en Berkeley y se especializa en temas de política comparada con un foco especial en América Latina y el Perú. Mientras que Zoila es profesora de política de la Universidad de Washington and Lee en Estados Unidos y es doctora en Ciencia Política por la Universidad de Carolina del Norte en Chapel Hill. Sus investigaciones también se enfocan en políticas sociales en América Latina y en el rol de los partidos políticos como hacedores o policy makers, ¿no? Hacedores de políticas públicas. Sin mayor preámbulo, en realidad le dejo la palabra a Gabriela, quien nos va a presentar, digamos, su investigación, sobre la cual vamos a discutir luego con los comentaristas. Gabriela, el piso es tuyo. Gracias, Pablo. Bueno, yo voy a hacer una presentación breve sobre lo que estoy haciendo para mi tesis doctoral, donde, bueno, le voy a dar a grandes rasgos un poco lo que he visto. No soy fan de las presentaciones largas porque creo que yo me pierdo tanto como pierdo al resto en la conversación, así que voy a hacerlo lo más sucinto posible. Pero bueno, entonces lo que yo hago en mi tesis, mi énfasis o digamos mi interés fue la discusión alrededor de los tecnócratas ha girado un poco alrededor de si tienen o no control sobre el proceso de política pública, ¿no? Entonces, ¿tienen autonomía respecto a los políticos o respecto a los grupos de poder? Y un poco sí o no, ¿no? La respuesta era enfocada en eso, ¿no? Ahí donde la tienen, por ejemplo, durante mucho tiempo todas las políticas económicas, ¿no? Y Eduardo Dariant, ¿no? Él estudia, por ejemplo, la comparación de eso con el caso en donde no logran tener ese control, que es el caso de salud, ¿no? En el Perú. Entonces, en realidad lo que yo me enfoco es donde aquellas políticas o aquellas áreas en donde teóricamente tienen poder, ¿no? Es decir, sí hay cierta autonomía y sí tienen cierto control respecto del proceso de política pública, ¿no? Pero más bien en eso me enfoco en las áreas grises. ¿Qué quiero decir? Trato de analizar cuáles son los distintos cursos que toman los procesos de política pública y también cuál es la política pública que tienes al final, ¿no? El resultado de la política pública, qué tipo de política tienes al final. Y me interesa más que si los tecnócratas tienen o no control sobre la política, lo que me interesó era analizar cómo se comportan a lo largo de este proceso de política pública, ¿no? O sea, desde que se pone en agenda una política hasta el momento de su implementación y un poco cómo es que se comportaban los tecnócratas a lo largo de este proceso, cómo fue el proceso de decisión y luego también cuánta discusión y cuántos aportes hubieron de otros actores aparte de los tecnócratas, particularmente de los políticos, y si estos aportes o si estas discusiones en realidad luego se ven de alguna manera reflejada en la política final. Y bueno, a partir de eso exploro 3 casos que terminan siendo distintos. Estos 3 casos, lo importante o lo que me importaba a mí en todo caso, era que los tecnócratas tuvieran autonomía, digamos, respecto, o sea, que hubiera cierto control de los tecnócratas en estas áreas, ¿no? O sea, no me interesaba entrar en la discusión de si es que tenían o no ese control, sino eso ya o sea, agarro áreas o reformas donde esto ya está dado, los tecnócratas tienen control, pero más bien lo que veo es, bueno, son al final procesos distintos y distintas trayectorias y distintos resultados también. Y bueno, los 3 casos que veo entonces en el Perú son el caso de la reforma del servicio civil, Servir, la creación del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social del MIDIS y la reforma universitaria, ¿no? Y la creación de la SUNED. Entonces, en el primer caso, lo que tengo, que es el caso de Servir, lo que veo es una
una política que desde su propia entrada es bastante, desde su entrada en la agenda, su puesta en la agenda es bastante tecnocrática. De hecho, la idea de esta reforma nace a partir de una serie de decretos legislativos que se preparaban en el contexto del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, ¿no? Entonces era una agenda muy tecnocrática, ¿no? Esto se manejaba mucho a nivel tecnocrático. Y cuando esto llega, digamos, esto es durante el gobierno de Alan García, cobra una relevancia propia. Y el diseño de lo que va a servir y los primeros momentos de implementación se encargan propiamente a los tecnócratas. Entonces, desde la puesta en agenda y lo que va a ser luego el diseño y su implementación están siempre en manos de tecnócratas. El apoyo político que ve esta reforma varía en el tiempo, ¿no? Y tanto García como Humala apoyan en distintos momentos esta reforma, pero es un apoyo político que varía mucho en el tiempo y no hay una demanda constante por empujar esta reforma, ¿no? No es una cuestión que todo el tiempo veas un énfasis político porque se avance o un énfasis tampoco desde una demanda desde la población tampoco porque esto se avance. Y lo que hemos visto hoy es que esta reforma no se termina de implementar, ¿no? De hecho, casi que no se empieza a implementar, ¿no? Es una reforma que se aprueba y que está ahí, pero realmente no es que ha despegado, por decirlo de alguna forma, ¿no? Entonces, y bueno, lo que yo veo ahí se trata de una política que no nace de una demanda popular, ¿no? Esto no es una cosa que venga, digamos, de una prominencia de la agenda pública ni de la opinión pública, pero que tampoco se enfrenta a mucha oposición, ¿no? O sea, fuera de uno o dos encuentros en distintos momentos con los trabajadores y ciertas negociaciones con los sindicatos, que tampoco es que sea o sea, un sindicato pues súper fuerte o los sindicatos de anteaño, eh, tampoco es que se enfrenten a una oposición organizada fuerte a nivel de los políticos, ni tampoco que tuvieran una enorme capacidad de movilización, ¿no? O sea, no era algo que te iba a paralizar, digamos, el país. Y sin embargo, es una reforma que no termina de despegar. La creación del MIDIS, por otro lado, es una trayectoria bastante distinta, ¿no? Primero, la inclusión social aparece en un contexto de campaña política, ¿no? La inclusión social aparece como un tema importante en la campaña de Humala del 2011 y viene acompañado también de un movimiento en la región. Viene primero, digamos, de esta cosa del giro a la izquierda, digamos, en la región, de esa discusión un poco más amplia, más política, pero en términos concretos de inclusión social, viene acompañado también de creación de varios ministerios de desarrollo social en distintos países de la región, en particular aquellos que habían hecho el giro a la izquierda, pero no exclusivamente. Entre ellos, en Brasil, ¿no? Entonces, si bien no está tan claro en qué momento se decide que se va a hacer este ministerio, hay bastantes indicios de que esto nace desde la pareja presidencial y que tiene mucho que ver con este ejemplo, digamos, que se había dado en Brasil a partir de Lula. Entonces, digamos, la puesta en agenda, ¿no? O sea, llevarlo al espacio, digamos, de ya tener que diseñar la política, sí viene del lado político, ¿no? Entonces, la agenda de inclusión social y la creación de este ministerio vienen dados desde el ámbito más político y no es como servir, que es, digamos, viene desde el lado tecnocrático esa demanda, ¿no? Entonces, ya hay una respuesta de alguna manera a la población. Sin embargo, una vez que pasas ese primer momento, tanto el diseño como la creación del MIDIS y sus primeros momentos de implementación van a ser asumidos totalmente por equipos tecnocráticos que de hecho logran también de alguna manera ponerle ciertos límites a lo que iba a ser el tamaño de este ministerio, a la política social en sí misma, ¿no? También se trata de focalizar muchísimo la política social, que es una tendencia que ya se viene viendo desde antes, ¿no? Porque, por ejemplo, Juntos estaba en el MEP y el MEP sabemos que está muy enfatizado, eh, no quiero decir obsesionado, pero tiene un énfasis muy grande en focalizar las políticas sociales. Pero bueno, entonces esto se traduce a partir de este equipo también en que el MIDIS tiene desde sus inicios esta suerte eh, de sesgo, digamos, por decirlo de alguna manera, pero que es como la política social tiene que ser muy focalizada, ¿no? Y sobre todo, además, siempre bajo la lógica de hay que mantener la responsabilidad fiscal
Y siempre hay que tener mucho cuidado de que esto luego caiga en manos de políticos que quieran que esto se preste para clientelismo político, ¿no? Entonces, se trata de poner suficientes candados y asegurar que esto no pueda suceder. Y esto tiene como consecuencia concreta que la política social va a estar muy enfocada en la pobreza extrema, ¿no? O sea, y en las áreas más alejadas del Estado. Entonces, los tecnócratas en este caso son capaces de cooptar este proceso de política pública, ¿no? Es decir, una vez que esto entra en la agenda como gran tema, luego tanto el diseño como toda la creación del MIDIS y en los primeros momentos de implementación van a estar realmente a cargo de equipos puramente tecnocráticos, donde además su discusión y negociación con el ámbito político va a ser bastante reducida. Entonces tenemos aquí más bien un tema donde la preocupación es una preocupación, digamos, de opinión pública, es una preocupación del electorado de alguna manera, ¿no? Que se había visto reflejado en la elección del 2011, que es esta preocupación de la inclusión social, pero donde los parámetros del problema, más allá de, bueno, hay que crear un ministerio de desarrollo e inclusión social, no están particularmente definidos, ¿no? No hay como una cosa tan clara sobre cuál es el problema y cómo solucionarlo. Y entonces los tecnócratas tienen una capacidad de interpretación de este problema, ¿no? Y de convertirlo en un problema en el cual la técnica y el expertise es lo que va a darte la mejor solución posible. Y eso les permite, de acuerdo a, digamos, a lo que he estudiado, les permite justamente cooptar este proceso y volverlo en algo que se adapte a lo que ellos consideran importante, a las prioridades que ellos consideran las más importantes, ¿no? Y a la mejor solución de acuerdo a sus propios valores. Ahora, el MIDIS luego funciona, sí, existe y sigue funcionando, y hay una serie de cosas, de hecho, varias de las políticas que son más amarradas a presupuestos por resultados, a que estas cosas como más de evaluaciones, que siguen funcionando bien, pero vemos que su relevancia varía un poco de acuerdo a el momento político en el que estés, ¿no? Entonces, depende un poco de la voluntad y el énfasis político del gobierno de turno, cuánta importancia y relevancia va a tener este ministerio, ¿no? Y vemos que pierde mucho de ese poder, primero con la salida de Carolina, ¿no? De Carolina Trivelli, la primera ministra, pero luego también con el cambio de gobierno, ¿no? O sea, una vez que el gobierno de Humala sale, también vemos que en general hay como cierta descuido, digamos, de este ministerio, ¿no? Y no vemos una mayor demanda por parte de otros actores de decir, oye, regresemos a tomar esto en cuenta, básicamente, y ni siquiera hasta el momento de la pandemia, ¿no? Donde se dan cuenta, bueno, esto quizás hubiera sido una buena idea tenerlo listo, pero... Entonces, y luego el último tema que veo es la reforma universitaria, ¿no? Y la reforma universitaria sigue una lógica muy distinta. Digamos, va a ser impulsada en su momento por el Minedu, por un Minedu que es bastante tecnocrático. O sea, es importante mencionar aquí que el Minedu que empuja la reforma universitaria en el Congreso es el Minedu donde está ya Jaime Saavedra, y el equipo que tiene es un equipo tecnocrático que se ha movido por muchos lugares del Estado. Pero en realidad la reforma universitaria no había, o sea, su puesta en agenda viene del lado político. Y lo particular es que es un problema que ha sido identificado antes, ¿no? Desde inicios de los 2000 hay un primer momento en el que Zenón Paz, Nicolás Lynch empiezan a decir, este es un problema, hay un problema con la calidad de la educación universitaria, pero no lleva a más, ¿no? O sea, no se convierte en ninguna cosa concreta, no se convierte en ningún impulso de una política ni de tratar de hacer algo en relación a las universidades. Luego hay una sentencia, ¿no?, del Tribunal Constitucional, que si bien es una sentencia muy específica, donde además se habla justamente de que hay un problema con la supervisión, digamos, y la vigilancia de la educación superior, las sentencias del Tribunal Constitucional hay más de una y que no necesariamente tampoco se han convertido en una política pública, ¿no? Entonces, no es realmente el foco de atención ni de los políticos, ni tampoco es que esté particularmente alto cuando tú ves las encuestas de opinión o la agenda, o no, en la opinión pública no es que veas así una demanda por la calidad de la educación superior en general
durante el tiempo, digamos, que lleva hacia la reforma. Sin embargo, el congresista Mora, que en ese momento es el presidente de la Comisión de Educación del Congreso, se convierte de alguna manera en como el champion, ¿no?, de esta reforma, ¿no?, el campeón de la reforma. Y lo interesante es que el momento en que decide empujar esto, lo clave que hace es que logra llamar la atención al problema de educación a partir de visibilizarlo. Y lo que hace es lleva a los medios, lleva gente constantemente a universidades de pésimas condiciones, universidades que están, como él le encantaba decir, ¿no?, que operaban en un chifa, que no tenían un baño, y luego también como llama mucho la atención a los actos de corrupción de muchas de estas universidades, de parte de las autoridades de esas universidades. Y amarra esta idea que va de repente empezando a subir en la agenda pública, que va de repente empezando a ser cada vez más cubierto por la agenda pública, algo que ya se había dicho, o sea, lo había dicho el Tribunal Constitucional, lo habían dicho en su momento comisiones anteriores, que era, aquí lo que hay un problema, el problema es que no hay una supervisión, nadie mira y nadie ve qué hacen esto en las universidades y no hay un castigo. Nadie te viene y te cierra la universidad si en verdad no cumples con ciertas condiciones. Y él logra amarrar estas dos ideas, es decir, le da visibilidad al tema, logra que la gente se empiece a preocupar por eso, pero además dice, el tema es bien acotado, ¿no? O sea, yo no te voy a decir que tenemos que tener la universidad pública de Noruega. No, yo te estoy diciendo que aquí hay un problema que es supervisión de las condiciones. Entonces, cuando logra, digamos, ese apoyo, ese momento, digamos, momentum en la opinión pública, eh, ya llega el momento en el que al Minedu le corresponde decir algo, ¿no? Y lo interesante es que, de hecho, el Minedu y varias de las personas que estaban involucradas en ese momento en el Minedu dicen, la verdad es que nosotros no nos interesaba, y no quizás porque no les preocupara la educación superior, sino estaban metidos en una reforma bien grande de la educación básica, tenían que ver el tema de las evaluaciones de los docentes en la educación básica regular, se les acababan de subir un punto del PBI en términos de presupuesto, entonces decían, nosotros tenemos ahorita un monstruo delante. Educación superior significa pelearte con congresistas que tienen universidades, con gente que tiene un montón de plata metida en este negocio y un montón de mafias. Entonces, era un problema de una magnitud enorme que no les convencía entrar. Pero Mora ya ha logrado suficiente momentum, logra convencer al presidente y finalmente convencen también a Jaime Saavedra de que esto era algo que se tenía que hacer, ¿no? O sea, pero es un apoyo político, es un aseguramiento político lo primero que hay, y esto hace que el Minedu se come este pleito, ¿no? O sea, entra el proceso y lo interesante es que luego efectivamente hay cierto balance, hay una negociación entre el Minedu y el Congreso, o sea, bueno, el grupo, digamos, de la comisión y de Daniel Mora, donde empiezan a como ya detallar cuál va a ser como las cosas más finas finalmente de la ley que va a darle pie a la reforma, ¿no? Entonces, hay un consenso, digamos, entre actores políticos y tecnocráticos. Y entonces lo interesante es, esta es una reforma que tiene enormes enemigos, ¿no? O sea, tienes congresistas dueños de universidades, grupos con mucho dinero y poder en la oposición, probablemente lavado de dinero en muchas de estas cosas. Entonces tienes una oposición grande, con dinero, con poder. Pero la reforma no solamente es aprobada e implementada, sino que hasta el día de hoy es probablemente la reforma más defendida que hay, ¿no? O sea, cada vez que alguien dice que van a hacer algo con la SUNEDU, con la reforma universitaria, es de las pocas cosas que genera suficiente consenso alrededor para decir, no, salimos. Incluso las marchas, cuando interpelan a Saavedra, buena parte estaban amarradas a, no, esto fue, o sea, hay una reforma universitaria en proceso, esto viene amarrado a eso. Entonces, hay una movilización importante alrededor de esto que le ha dado viabilidad en el tiempo y que ha permitido que sigamos haciendo y que ha permitido que se hayan cerrado las universidades que se han cerrado, ¿no? Entonces, bueno, estas, digamos, trayectorias distintas, donde los tecnócratas cumplen distintos roles, pero finalmente cumplen roles en todas, me lleva a tratar de entender, bueno, qué es lo que las diferencia. Y lo que argumento es lo que las diferencia es qué tan prominente es el tema en la agenda pública, si es o no prominente, y luego cómo se politiza, ¿no? O sea, cómo se le pone ciertos límites, ¿no? Y cómo de alguna manera se concibe el problema de forma tal que luego esto se tenga que
luego que la política pública que resulte de esto tenga cierta coherencia, digamos, un cierto hilo con aquella que era la demanda, ¿no? Lo que la hace prominente en su primer momento. Entonces, ahí lo que veo es, tienes en servir algo que no tiene prominencia y termina simplemente nadie la defiende. Midis que tiene cierta prominencia, pero que también se convierte en esta cosa que, bueno, no se convierte en esta cosa, pero digamos, nunca, el problema nunca se termina de aterrizar, o sea, no se pone en términos más concretos y por lo tanto entonces también defenderlo puede ser un poco etéreo, ¿no? O sea, ¿qué es la inclusión social? O sea, termina siendo algo, o sea, algo difícil, digamos, de concretizar, y más bien la reforma universitaria termina algo siendo muy concreto, donde además se cristaliza finalmente en la SUNED, ¿no? Entonces hay una cosa que es una cosa muy concreta que se termina volviendo algo muy fácil de defender, digamos, es como muy, muy evidente. Entonces genera este tema de movilización. Entonces esto, digamos, me lleva, y bueno, y lo otro que me parece interesante es que además la prominencia no necesariamente es dada, es decir, no es que esto tiene que de todas maneras surgir de la población. En el caso de la reforma universitaria, lo que vemos es a un político muy capaz, o sea, sí, muy capo finalmente, logrando darle prominencia a este tema que durante mucho tiempo se había discutido en ámbitos más académicos probablemente, pero que no había logrado calar como un discurso con la población. Entonces, lo que veo es, los políticos tienen un rol, o sea, más allá de qué tan bueno sea tu diseño final de política, qué tanto expertise, conocimiento y técnica le puedas poner, que evidentemente es importante, los políticos cumplen una labor muy importante en el sentido de brindar prominencia y politización a esto y de esa manera amarrar la política pública a cierta defensa por parte, digamos, de la población. Y eso te permite que sobrevivan más allá de la benevolencia o la buena voluntad de un tecnócrata o el político de turno, ¿no? Entonces, y en ese contexto, quizás regresando más bien a lo de los partidos políticos, el tema es que en general los partidos políticos tienden a darle primero más incentivos a los políticos para comportarse de acuerdo a estas cosas, ¿no? O sea, porque van a tener que pensar en mayor largo aliento y no solamente en lo inmediato. Y por otro lado, evidentemente, los partidos políticos en lugares, digamos, donde se comportan como tales, no, son los que naturalmente te darían esta politización. Y eso es lo que veo un poco cuando veo ya el caso de Chile alrededor de las reformas de educación, ¿no? Ahí hay una politización muy fuerte por parte de los partidos de cuáles son las opciones, de cuáles son los problemas y cómo se tienen que abordar. Entonces, bueno, me quedo aquí porque ya hablé bastante. Gracias. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación, bastante clara además, y respetuosa del tiempo. Empezamos entonces con los comentarios de Zoila y luego con los de Max. Adelante, Zoila. Muchas gracias. Gracias, Pablo. Gabriela, muchas gracias por la presentación. Antes de que empiece con mis comentarios, tenía una pregunta. Te referiste a esto al final de tu presentación. Quería saber un poquito más sobre el proyecto, si nos pudieras decir un poquito más, si es como te sobraron unos minutos, si nos pudieses contar un poquito más del proyecto. El proyecto, ahora mencionaste que también estabas estudiando Chile y la reforma ahí, entonces, ¿nos podrías contar un poquito más si lo que nosotros leímos y lo que nos presentaste hoy es parte de un proyecto más grande o son proyectos distintos? Sí, claro, es mi proyecto de tesis en realidad. Y mi proyecto de tesis originalmente comparaba Perú y Chile y pensando un poco en el control ¿no? Que el control fuera partidos políticos versus no partidos políticos y, bueno, tecnócratas con importancia en ambos lados, pero la verdad es que las diferencias eran bastante más grandes que esas. Entonces, al final lo que hago es concentrarme en estas tres políticas en Perú y luego simplemente para dar una comparación, digamos, más a nivel de contexto, o sea, de institucional, ahí me concentro en las reformas básica regular que hace el Minedu bajo Saavedra y la reforma universitaria con las reformas básicas y también universitarias que se hacen en Chile, que son más o menos durante el mismo periodo, que es el segundo gobierno de Bachelet y Humala para nosotros, ¿no? Entonces son más o menos en el mismo periodo de tiempo, pero en el caso de Chile sí es evidente la politización de este tema, ¿no? O sea, los pedidos de reforma de educación vienen de antes y además están amarrados en este caso a algo muy concreto que es, en el tema de Chile, es que la educación, más allá de un tema de calidad que también se mete por ahí, es un tema de desigualdad,
¿no? O sea, la educación en Chile estaba muy elitizada y tenías que pagar por ella, bueno, la básica también, ¿no? En este sistema de vouchers que tienen. Entonces, es muy concreto el problema, ¿no? Ahí el problema hay un problema muy serio de desigualdad, donde las poblaciones, digamos, más pobres y de menores ingresos no van a poder nunca acceder a una educación que al final iguale a la sociedad, porque la educación depende de los ingresos. Entonces la reforma se concentra mucho en cómo romper con eso, y lo que se hace básicamente es, bueno, subir lo que invertía el Estado en estos, el grueso de los colegios de educación básica en Chile son de copago, es decir, que el Estado paga una parte y los padres pagan la diferencia. Entonces eso se rompe, la idea es que el Estado empiece a cubrir todo eso, pero los colegios siguen siendo privados, que es una cosa bien particular. Y bueno, la reforma universitaria se especifica, ¿no?, que lo que le importaba más a todo el mundo era la gratuidad de la educación superior, ¿no? Entonces esa es la demanda principal y eso es de hecho lo que se logra, pero está tan concreto ese tema, se politiza tanto durante la campaña que para el momento en que arranca, no había forma de que no dijeras que iba a haber gratuidad en la universidad, ¿no? O sea, eso es un tema que ya queda simplemente fuera de discusión. ¿Cómo lo ibas a hacer? ¿Cuáles eran los parámetros? Eso podía discutirse, pero que iba a ser gratuita, la educación superior deja de ser un tema. Entonces ahí encuentro también eso, cómo los partidos logran politizar eso en términos bien concretos. Gracias. Entonces, voy a dar mis comentarios en base a la presentación que nos diste hoy, ¿no? Y luego de repente, si hay tiempo, vamos a conversar un poquito más de la comparación con otros casos. Con respecto a la presentación de hoy, yo creo que algo que sería importante de delimitar, ¿no?, es que estás estudiando tres casos dentro de tres ejemplos de políticas públicas dentro de un caso bastante específico y particular, que es el caso peruano, ¿no? Un caso con partidos políticos débilmente programáticos, lo cual lo hace bastante particular, ¿no? Y que las variables que tú mencionas que importan mucho para responder tus preguntas de investigación, como la prominencia o el issue saliency, van a determinar los caminos que vas a ver en las políticas de manera específica, en este caso concreto de Perú, donde los partidos programáticos no existen. Esto lo menciono porque, primero, hablando sobre la primera pregunta de investigación, como yo la entendí, era si la política se llega a implementar o no. ¿Verdad? Es como que una de las preguntas de investigación, si la política se llega a implementar o no. Y ahí tenía un par de preguntas, ¿no? Puedo poner todas mis preguntas juntas y luego tú me puedes responder a las que desees, pero una de las preguntas que tenía es sobre si estamos hablando de implementación en términos de que empiece la implementación o que se mantenga la implementación, ¿no? Cuando decimos si una política llega a ser implementada o no, creo que muchas personas pueden pensar tal vez en términos de, ok, la implementación empezó, pero a mí me parece que algo que a ti te interesa y que me parece bastante interesante, y tal vez más interesante que solo si la implementación empieza o no, es lo que estabas describiendo sobre, bueno, lo que yo llamaría, no es que tú lo hayas llamado así necesariamente, pero lo que yo entiendo como sobrevivencia de la reforma, de la política pública. Y no solo su sobrevivencia, pero su defensa, ¿no?, a lo largo del tiempo. Entonces, no es solo si es que se implementa la política o no, pero o en algún momento creo que lo llamas éxito también, pero si no es la sobrevivencia de esta política, ¿no? Y en términos de eso, de esa pregunta, sobre esa pregunta de investigación, mencionabas que un determinante muy importante es la prominencia del tema. Y ahí yo me preguntaba si es que, o sea, ¿cómo explicaríamos entonces casos en los cuales una política, digamos, pasa desapercibida? Y precisamente porque pasa desapercibida, porque no tiene prominencia, llega a ser implementada y sobrevivir, ¿no? No he pensado en ningún caso en específico, pero al menos de manera teórica, me preguntaba cómo explicaríamos esos casos, ¿no? Casos donde no haya prominencia para nada, pero precisamente esa falta de prominencia nos puede ayudar a explicar la sobrevivencia de la implementación de una reforma. Y luego sobre esa pregunta de investigación, sobre si es que la implementación sobrevive o no sobrevive,
tú mencionas la importancia de la agenda pública, ¿no? Del apoyo de la opinión pública. Y yo también me preguntaba si es que habías considerado el siguiente caso o los siguientes casos, ¿no? Una política en la cual de repente no sea prominente, no tenga este apoyo en la agenda pública, pero que sí tenga apoyo de ciertos políticos o de ciertos sectores políticos por temas clientelares, ¿no? Una política que tal vez no está en los medios, la gente no la discute, pero los políticos saben que es una buena estrategia apoyarla. O incluso políticas que de repente no por temas clientelares, pero simplemente porque por temas particulares, de intereses particulares, de representación tal vez de algunos actores políticos de grupos específicos, ¿no? Si es que, de nuevo, una política que no tiene prominencia, pero que por alguna razón u otra recibe este respaldo. La otra... Entonces, eso me quedaba a mí más o menos claro, ¿no? Que era la idea de comparar casos en los cuales tú ves la implementación sobrevivir en algunos, pero en este otro, en el de servir, no ves esa sobrevivencia. Y sobre eso, no sé si nos pudieses contar un poquito más sobre, cuando hablamos de la implementación, por ejemplo, en el caso de servir o el MIDIS, estamos hablando más de solo la creación de la institución, ¿verdad? Porque creo que para personas que tal vez no están muy familiarizadas con el tema de servir o el MIS, no muchos podríamos pensar, la implementación es crear la institución, pero esas instituciones fueron creadas. Pero obviamente tú estás hablando de algo más complejo, no solo es la creación de las instituciones, pero de no sé si son los cambios generados por esta, ¿no? ¿Cómo delimitarías tú cómo operacionalizarías la variable en ese caso? No sé si es que ya me pasé del tiempo, Paolo. ¿No? Ok, entonces, eso sobre esa pregunta de investigación. Y luego, bueno, en el texto nos contabas un poquito de que tenías como que dos niveles, ¿no? Una era sobre la implementación, pero el otro trataba de ver un poquito no sé si la comparación entre, en este caso sería el MIDIS y la reforma universitaria, donde los tecnócratas gozaron de cierta dominancia, no, perdón, no tuvieron dominancia, pero sí tuvieron cierta influencia, pero ¿qué es lo que ganamos en todo caso comparando el caso del MIDIS con la reforma universitaria, ¿no? ¿Cuáles serían como que los objetivos de esa comparación, ¿no? Creo que me queda un poquito más claro la de implementación que no sobrevive versus implementación que sí sobrevive, pero creo que sí hay mucho mérito en estudiar estos dos casos donde sí vemos sobrevivencia de la implementación, pero cuáles serían las diferencias que estaríamos tratando de entender ahí. Y dos puntos finales. Uno tiene que ver con algo que mencionaste también al final de tu presentación, ¿no? El título y nos decía un poquito sobre políticas públicas sin partidos políticos, pero solo nos contaste sobre cómo influye este contexto de sin partidos políticos al final, ¿no? Y creo que eso habría que traerlo de manera más central, ¿no? Cómo es que ese contexto tan particular afecta el proceso que estas reformas llevan y la sobrevivencia de ellos. Y lo último que quería mencionar era las personas que están trabajando temas de tecnócratas en Latinoamérica, como Catherine Birch, ellos han empezado a diferenciar entre tecnócratas políticos y tecnócratas burocráticos, ¿no? Los políticos tienen más conexiones con actores políticos y los burocráticos son simplemente bueno, pues no necesariamente tienen estas conexiones a actores políticos, son del servicio civil. Y me preguntaba si es que eso es algo que a ti te parece que importa en tu estudio, ¿no? ¿A qué tipo de tecnócratas nos estamos refiriendo, ¿no? ¿Tecnócratas puramente tecnócratas o tecnócratas políticos? Es esto. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Zoila, por los comentarios. Creo que todos son muy, muy útiles, además, para la conversación, porque creo que uno de los temas fundamentales también que creo que aporta este tipo de investigación es entender mejor en un país en el cual siempre se busca que la discusión sobre políticas públicas sea técnica, ¿no? ¿Qué es lo que aportan los políticos finalmente, ¿no? Por muy débiles que sean, digamos, algo que en otros contextos se toma como más
más naturalizado, quizás acá cuesta más, ¿no? Volver quizás un poco a la idea de Gabriela de que la politización en Chile es natural, mientras que en Perú es pues artificial, ¿no? Eso me parece muy interesante. Muchas gracias por los comentarios. Max, el piso es tuyo ahora para los comentarios. Sí, muchas gracias, Pablo. Yo creo que en todo el mundo la política es vista como algo sucio, ¿no? Algo hasta nefasto. Yo creo que es cierto en casi todo el mundo. Y en particular en el Perú, ¿no? Quizás en Perú más que en otras partes. Y de repente eso tiene algo que ver con la experiencia con la violencia, ¿no? Yo creo que la violencia, la lucha armada de Centenario Luminoso ha provocado un rechazo muy grande a la política que sabía o supo aprovechar Alberto Fujimori cuando era presidente, ¿no? Me recuerdo su lema de campaña del 90, honradez, tecnología y trabajo, ¿no? O sea, la idea era un rechazo de la política, era un antipolítico. Ofrecía soluciones técnicas, utilizar la tecnología, dejar que la gente trabaja honestamente y que de esa forma prospera. Y la política era vista como algo que hizo imposible que el país progresara. Y entonces yo creo que es a partir de esa experiencia con la violencia y con la respuesta tecnocrático de Fujimori que se cayó el sistema de partidos políticos. Los partidos políticos en particular, ¿no? La clase política, lo que Fujimori llamaba la oposición, ¿no? Como una palabra muy peyorativa, era el problema. Y nunca realmente recuperaron los partidos y la política, yo creo que sigue siendo, aunque quizás últimamente está regresando un poco, pero ha sido bastante desprestigiado. Y los tecnócratas muchas veces tienen un desprecio hacia la política, ¿no? Hablan de ruido político como un problema, ¿no? Y buscan ofrecer soluciones técnicas a los problemas. Entonces, lo que me gusta mucho de lo que está diciendo Gabriela, lo que me gusta mucho de su tesis, es que intenta rescatar la política, ¿no? Llamar la atención a las consecuencias de no solamente no tener partidos políticos en una relación sana entre tecnócratas y políticos. Y sus estudios de caso lo demuestran muy bien, a mi parecer, ¿no? El primero, servir, lo que demuestra es que lo que saben hacer los políticos justamente es movilizar la opinión pública. Y la tecnocracia no genera voluntad política, ¿no? O sea, uno de las grandes debilidades del técnico es precisamente como no le gusta debatir, no busca discusión, no genera apoyo para una dirección, no genera voluntad política para hacer las cosas. Por eso fracasó servir. Midis, también un ejemplo muy interesante, lo que dice, nos cuenta Gabriela, me parece fascinante, ¿no? De que ahí sí hubo al principio una razón política para promover la inclusión social, ¿no? Que era parte de lo que Humala quería ofrecer al país. Pero el enfoque técnico de los que llevaba esta política significaba un sesgo importante, ¿no? Una visión bastante limitada de lo que es la inclusión social y que lo condicionaba a la responsabilidad fiscal y de evitar su cooptación política. Bueno, se puede comprender, ¿no? Hasta cierto punto este sesgo, pero es una limitación evidentemente en el proceso de inclusión
social. Y finalmente nos da el ejemplo del caso de la reforma universitaria, donde evidentemente sí hubo una movilización política apoyando algo que los tecnócratas también finalmente querían hacer. Entonces, yo creo que esto es muy interesante porque lo que está haciendo es, más allá de una discusión acerca de cómo la ausencia de los partidos políticos genera fragilidad en el funcionamiento de un régimen democrático, cosa que ya es muy claro, ¿no? Eso sí, yo creo que no cabe duda, ¿no? De que una democracia sin partidos políticos es frágil, ¿no? Genera mucha volatilidad, mucha inestabilidad. Pero lo que está demostrando Gabriela, además de eso, es las consecuencias que tiene esta falta de dirección política que nos puede ofrecer los partidos políticos, las consecuencias para las políticas públicas, ¿no? para las funciones que cumple el Estado. Entonces, me parece que es un gran aporte. Yo tenía algunas cosas, algunas preguntas que me gustaría saber si podría Gabriela hacer más reflexiones sobre esos temas. Primero, ¿hasta qué punto ese desprecio hacia la política de los tecnócratas tienen un elemento de clasismo y racismo, ¿no? De que la gente no tiene por qué estar incluido en la toma de decisiones. ¿Qué saben? Son ignorantes. Mejor dejar esto a la meritocracia, ¿no? De que son los técnicos. Los técnicos saben. Entonces, el ruido político no ayuda. Deja a los técnicos hacer lo que tienen que hacer y minimizar la participación. ¿Hasta qué punto eso refleja entonces un clasismo y racismo en la sociedad y en particular entre los funcionarios del Estado? Y otra pregunta que se me ocurre es, Gabriela, dijiste al principio que tu tema no es exactamente esta cuestión del poder o autonomía de los tecnócratas, ¿no? Que eso es un tema largamente discutido en el Perú. Hay aportes importantes de Vergara, Encinas, Dajan, Durán, Crabtree, mucha gente que han escrito sobre ese tema. Pero igual me gustaría saber qué luz ofrece tu estudio sobre ese debate, ¿no? Porque a mí me da la impresión de que es precisamente la debilidad tanto de la sociedad civil como de la clase política y los partidos políticos, lo que permite los tecnócratas tener tanto poder, ¿no? Entonces, si tú estás mostrando que esa ausencia de dirección política de los partidos y de los movimientos sociales, la ausencia de eso, complica el labor de los tecnócratas, me parece que quizás hay una interesante lección de tu trabajo para ese debate, ¿no? sobre la función de los tecnócratas. Y finalmente, quizá una tercera pregunta es con Castillo. Hemos visto de alguna manera una sorpresiva, no sé, vuelto a la política, ¿no? Nuevamente una politización de la sociedad, ¿no? Una politización del Estado, incluso. Y cómo se puede construir una mejor relación entre la clase política y los tecnócratas, ¿no? Quizás el tema de la reforma universitaria nos da algunas pistas para llegar a algunas conclusiones. ¿Puedes generalizar algo desde ese estudio de caso para contarnos cómo tú ves se podría ser
una mejor relación entre tecnócratas y políticos. Muchísimas gracias, Max, por los comentarios también súper útiles. Creo que era Robert Bates el que decía que los tecnócratas tienen poder ahí donde los políticos les dejan, ¿no? Y creo que esa es parte un poco de la discusión que tenemos hoy, que trabajos como el de Gabriela, que también el trabajo de Zoila alumbran un poco esa tensión a veces existente. Y me sumaría un poco a esta pregunta que tú haces sobre, finalmente, pues el caso interesante dentro de estos casos de estudio es el de la reforma universitaria, porque pareciera construir demanda, ¿no? Es decir, no son políticos solamente canalizando demandas ciudadanas, sino además políticos creando demandas ciudadanas que permiten la continuidad, la sobrevivencia, para usar el término de la supervivencia, usando el término de Zoila de la política. Entonces, creo que eso nos llama poderosamente la atención nuevamente sobre lo importante que es la política detrás de lo que supuestamente es meramente tecnocrático. Gabriela, algunas de estas preguntas me imagino que las puedes pensar con un poco más de tiempo, pero creo que todas suman un poco a la discusión. Te dejo el micro para que respondas. Muchas gracias, Pablo, y muchas gracias, Zoila y Max, por sus comentarios y las preguntas. Son, la verdad, súper útiles, porque, bueno, estoy además a como un mes y algo de entregar el primer draft de mi tesis, así que todo esto me sirve muchísimo, así que muchas gracias. Bueno, quizás voy a arrancar por la última, porque creo que estamos en el contexto quizás que amerite más hablar de Castillo y qué podemos aprender quizás de la relación entre tecnócratas y políticos. Y creo que una de las cosas que quizás no, que de hecho quizás debería mencionar, y que no está tan presente en mi tesis tampoco, pero es algo que cuando lo hablo, cuando comento sobre esto, sale un poco a relucir, es que una de las cosas que me llamó la atención es que en general al congresista Mora le tenían mucho aprecio los tecnócratas y a su equipo también. Y se lo tenían en términos de que sentían que era gente que sí se había preparado para eso, que sí tenía cierto conocimiento del tema, que tú les decías una lista y venían con su lista y decían, no, o sea, mira, o sea, la universidad tal, yo he leído, le he visto, es así, esto ha pasado, este es su presupuesto, este es el problema aquí. Esto otro es, o sea, como, no me acuerdo ahorita quién es, tendría que revisarlo en mis entrevistas en la tesis, en las transcripciones, pero hay alguien que dice, que me di uno de los tecnócratas a los que entrevisté, que me respondió, el congresista Mora había hecho su tarea, ¿no? Entonces, hay esta cosa de, sí, pues, o sea, venía y sabía lo que estaba pasando, que es en parte la parte de cómo construye esta demanda, ¿no? O sea, porque hace bien su trabajo, se da el trabajo de conocer todo esto y eso. Pero un poco lo que te proyecta es esta idea de que, y es una diferencia muy grande con Chile, es cuando yo entrevisto al senador Montes en Chile, que es un senador que ve el tema tributario, en buena parte de la reforma tributaria del inicio de Bachelet, que es una reforma muy compleja, y entrevisto a varios de los tecnócratas allá, el que había sido dos de los exministros de Hacienda durante esa época, y me dicen, o sea, esta gente, o sea, el senador Montes y su equipo, era gente que llevaba 30 años viendo tributario. No había, o sea, no era hace un año o dos. Y sus equipos eran equipos que, claro, pues, o sea, el ministerio iba y sabían de qué les estaban hablando, sabían dónde estaban los problemas y podían, o sea, y esto generaba que, por un lado, los tecnócratas que sí, digamos, y esto luego agarraré la pregunta sobre el desprecio que tienen hacia la política, o sea, tienen un desprecio hacia la política bastante evidente, tengan que responderles porque se dan cuenta que manejan la misma información que ellos, porque se dan cuenta que efectivamente su nivel de expertise, si bien ya no sea igual de especializado, sí tienen bastante conocimiento sobre el tema. Entonces, creo que ahí hay una cosa, y creo que ahí eso es problemático en el Perú, porque en general, por este desprecio hacia la política, ya no solo de los tecnócratas, sino de la población, teníamos los niveles de reelección en el Congreso más bajos de la región y ahora lo hemos prohibido. Entonces, ¿qué capacidad construyes a lo largo del tiempo? O sea, de nuevo, el senador Montes llevaba, no me acuerdo si son 30 o 25 años en el Senado de Chile, en el Congreso. O sea, era una persona que sabía perfectamente cómo funcionaba todo y sabía perfectamente cómo tenía que ser su equipo y a quién necesitaba. Y lo ves también en los que entran a la reforma universitaria, o sea, la reforma de educación en general. En Chile,
se crea un partido, ¿no? O sea, se crea RD, ¿no? Revolución Democrática, se crea a partir de la demanda de cambios en la educación, que viene además con una movilización muy fuerte, ¿no? Las primeras marchas pingüinas y luego las marchas universitarias, por la educación universitaria. Y ese equipo, o sea, ese partido que se crea luego forma un equipo técnico de educación que está dedicado únicamente al tema de educación, que entra con el gobierno de Bachelet al Ministerio de Educación, luego se van porque, bueno, hay un quiebre con el gobierno de la coalición, pero digamos, es un equipo muy técnico. Y los equipos que se manejan en el Congreso también son equipos que, de nuevo, conocían muy bien todo. Y aquellos que quizás eran más políticos tenían una muy buena relación con sindicatos, donde, o sea, había como toda esta cuestión. Entonces, creo que en la medida en que los tecnócratas, por un lado, reconozcan que la politización es necesaria y que, o sea, y que reconozcan que parte de los problemas que estamos viendo y eso quizás lo que dice bien Zoila no es la implementación propiamente, sino es la supervivencia, ¿no? De la política en el tiempo, bien amarrado a que no se han preocupado por esta politización. Requerirá también que se den cuenta que estos políticos no solamente pueden traer una discusión técnica a la mesa, sino pueden crear los nexos que son necesarios para que estas cosas avancen, ¿no? O sea, en el caso de educación en Chile es muy evidente el tema con los sindicatos, el Partido Comunista, ¿no? Los cuadros del Partido Comunista hablando con los sindicatos, mismo la gente propia del Ministerio de Educación, que había estado mucho tiempo, que siempre había lidiado con los sindicatos. En fin, hay una relación definitivamente más fluida entre estos actores que permite que todos dirijan las cosas o sea, como más o menos lo empujen en la misma dirección. Entonces creo que de la reforma universitaria eso, ¿no? O sea, en la medida en que y una de las cosas que me acuerdo que está, de hecho, en el texto de Democracia sin Partidos, pero que es esta cosa que se ha hablado en general en la literatura sobre los partidos, es la profesionalización de la política, ¿no? Pero la profesionalización de la política también en el sentido de, estás armando un equipo que tiene capacidad de discusión, que tiene capacidad técnica. Entonces, en ausencia de partidos políticos, no tienes eso. Evidentemente, va a ser más fácil para estos otros actores un poco como quitarte de lado, ¿no? O realmente ignorar tus propuestas o tu discusión, incluso cuando puede ser que lo que estés aportando sea muy válido, ¿no? O sea, pero simplemente hay como una facilidad de decir, bueno, o sea, más o menos tú qué sabes. Y bueno, eso pensando también un poco en lo que decía Max sobre la autonomía de los tecnócratas, donde esta idea de la debilidad de todo no es lo que permite a los tecnócratas tener tanto poder. Y sí, nos hemos concentrado quizás en la debilidad de los partidos políticos, pero efectivamente hay una debilidad de todo, ¿no? No hay grandes movilizaciones, no hay movimientos sociales, no hay sindicatos, o sea, no hay una capacidad de ningún otro actor de politizar los temas. Y creo que ahí hay algo interesante que es, en esta discusión sobre lo que dice Eduardo, que dice, sí, los tecnócratas tienen autonomía en economía, por ejemplo, y lo que dice Durant, que es más bien, no, eso es por la captura de los grupos de poder, quizás en realidad lo que sucede es que los grupos de poder han sido los únicos que tenían cierto grado de movilización y cierto grado de fortaleza, y más bien ahora que han perdido eso, ves que también tampoco habían, o sea, no es que habían capturado el Estado, evidentemente, ¿no? O sea, eso se está también cayendo. Entonces, es, claro, quizás ser un poco el país de ciegos reina el tuerto, entonces de alguna manera los grupos de poder estaban un poquito más cohesionados, tenían cierto nivel más de fortaleza y eso les permitía de alguna manera politizar muchas de estas cosas. Y de hecho tal vez eso sería lo que podría explicar por qué algunas de estas reformas de economía que son tecnocráticas permanecen un poco más en el tiempo, ¿no? Eso está muy fuera del scope de mi tesis, pero quizás parte de la respuesta va por ahí, ¿no? O sea, y estos otros grupos que terminan de alguna manera supliendo todo esto que se genera en la ausencia de los partidos políticos. Pero bueno, entonces, yo creo que me perdí un poco en las preguntas. Sobre las preguntas más concretas, hay una como decía, bueno, la idea creo que sí, tengo que aclarar que creo que es más el tema de supervivencia, ¿no? Sí, hablo de implementación un poco simplemente porque en mi tesis propiamente hablo de las etapas de las políticas públicas como de los pasos, y hay como el paso que es implementación, y el siguiente ya es resultados, y a mí no me interesa saber si es que el resultado fue
no sé, si pensáramos en un tema de desnutrición infantil, si es que en verdad las chispitas funcionaron para acabar la desnutrición infantil. Me interesa saber si es que en verdad le entregaste las chispitas a la gente, ¿no? Porque luego lo otro puede ser también un fallo de diseño, puede ser que en verdad luego descubrieras que, no sé, que las chispitas no funcionaban. O sea, como hay muchas otras cosas que afectan el resultado, que no necesariamente tienen que ver con tu capacidad de implementarla o no. Entonces, hablaba de implementación porque en este ciclo de políticas, creo que lo agarro de Subirats, estaba esa diferencia, ¿no? Entonces, por eso hablaba, pero tienes razón, y es supervivencia, ¿no? Es la capacidad de seguirla implementando en el tiempo, de que se mantenga, ¿no? Y sobre esta idea de cómo se explican los casos donde falta prominencia, creo que en ese caso quizás lo que pensaría es que hay casos, o sea, donde, de nuevo, si el actor político tiene incentivos, mi tema con Servir es, siempre que tú tuviste o a García o Humala empujando, avanzaba. Entonces, avanzan cuando hay un político de por medio, dejan de avanzar cuando no hay ningún político. Lo que yo digo es, tu problema sin partidos políticos es que estos políticos no tienen muchos incentivos en el tiempo, entonces puede variar mucho de momento a momento. Y cuando eso varía, más bien la sociedad agarra ese rol, ¿no? En el caso de la reforma universitaria, la sociedad es la que termina agarrando ese rol de continuar pidiendo. Entonces, tendría que ver cuáles son esos casos, ¿no? Pero asumiría que en esos casos siempre hay un político interesado, donde él sigue avanzando un poco como por lo bajo, diciendo sin que nadie se dé cuenta, ya sea por clientelismo o por lo que fuere. Y si es que ese político desaparece, también esperaría que quizás la política con el tiempo muera. A menos que, bueno, también hay otra cosa, ¿no? Que es cuánto tiempo ha permanecido la política, y quizás hay un tema de path dependence, ¿no? En el que, bueno, ya sí, pues, o sea, si algo lleva 15 años haciéndose, puede ser que siga su curso, ¿no? Entonces, creo que mi intuición sería un poco esa, ¿no? Y bueno, sobre el otro de la diferencia entre tecnócratas políticos y tecnócratas burocráticos, yo me concentro mucho en los tecnócratas. Yo creo que en el Perú en general tienden a ser burocráticos, en el sentido de que su desprecio por la política es muy grande. Entonces realmente creen que la política está ahí como porque, bueno, tiene que estar y más o menos, en fin, ¿no? Entonces yo no sé, o sea, ahí donde en Chile sí son definitivamente, hay muchos tecnócratas políticos y se habla de los tecnopols propiamente, ¿no? No sé, quizás con la excepción un poco de Saavedra, jugando un poco más, una agenda un poquito más inteligente políticamente, no diría que son tan enfocados en la política, y lo ves también en el hecho que se quedan siempre en el tiempo, ¿no? O sea, en Chile, digamos, sí cambia bastante más eso. Y quizás entonces, por eso, para cerrar solamente, que sobre lo del desprecio a la política, si está cruzado por el clasismo y el racismo, claro, eso es más difícil de medirlo a partir de mis entrevistas, porque finalmente creo que eso dependería más de un trabajo más distinto al que yo hago, pero es inevitable reflexionar que debe tener cierto nivel de eso, ¿no? Y creo que además lo hemos visto más que nunca en esta elección, ¿no? O sea, mucho de ese discurso en relación a Castillo parece estar como muy cruzado por estos dos temas. Y finalmente, en un país donde el acceso a la educación de calidad, donde el acceso a ciertos espacios técnicos, ¿no? De poder, y estos círculos está totalmente cruzado por la clase social, el acceso a los privilegios, y definitivamente hasta cierto punto un tema ¿no? de estos círculos de racismo. Creo que es inevitable pensar que algo de eso tiene que contener, ¿no? Es como todo, ¿no? O sea, esto no va a ser lo único en lo que eso tenga que ser. Y de hecho, otra cosa que quizás, bueno, no menciono, pero es, evidentemente también los tecnócratas son principalmente hombres, ¿no? O sea, hay mujeres, pero no son la mayoría. Entonces, todas estas cosas en un país tan desigual y tan clasista y racista como el Perú cruzan inevitablemente todos estos problemas, ¿no? Bueno, creo que me estoy quedando sin tiempo, así que cierro ahí. Muchas gracias. Espero haber podido responder más o menos las preguntas. Gracias, Gabriela. Quizás llama la atención un poco en lo que tú describes con esta necesidad de preparación, ¿no? Quizás pues también esta cuestión del capital cultural es importante, y ahí quizás
se intersecta un poco con el tema más de clase, más de raza, ¿no? El desprecio a la política, que muchas veces es visto también como una cosa, pues, para ponerlo en términos muy llanos, ¿no? Del pueblo, ¿no? Finalmente es circo, finalmente es este ruido político de gente ignorante, etcétera, mientras que los tecnócratas en teoría están, pues, por encima un poco de esto. Y un poco por ahí quisiera provocarles una última reflexión, obviamente también hablando un poco del trabajo de Gabriela, pero quizás picarles una reflexión un poco sobre, hablando pues en un contexto de esta democracia sin partidos, cuánto de la democracia se pierde un poco en este tipo de dinámicas tensas, ¿no? Es decir, eh, hay algunas visiones más radicales que dicen pues que efectivamente la tecnocracia en realidad es la muerte de la democracia, no la muerte de la política, porque si el conocimiento técnico es el que manda todo, digamos, las demandas, las preocupaciones de los ciudadanos no tienen sentido. Eh, digamos, Zoila, tú que has trabajado un poco este rol de los partidos en otros países, en una perspectiva más comparada, ¿cuál es un poco este balance respecto a si la calidad de la democracia, de la política gana o pierde en esta supuesta tensión entre la autonomía de los tecnócratas y de los políticos, ¿no? Lo introduzco como una pregunta ahí para que piquen, no están obligados a responderla, pero como parte de las reflexiones finales. Zoila. Y creo que esa es una muy buena pregunta sobre cómo afecta estas dinámicas entre tecnócratas y políticos la democracia en los países, al menos en la región que estudiamos nosotros. Bueno, los tecnócratas por naturaleza no son muy democráticos, ¿no? Como se mencionaba anteriormente, no se sientan en la mesa con los distintos actores a reflexionar o a pedir opiniones. Entonces, una política, un sistema en el cual los tecnócratas dominan los procesos de hechura de políticas públicas es, considero yo, naturalmente antidemocrático, ¿no? Y debilita al menos lo democrático del proceso de hacer políticas públicas, ¿no? No sé, creo que de repente la conexión con otros aspectos de la democracia, como la representación, también se podría hacer, pero no me estoy refiriendo a eso, pero en términos de cómo se hacen las políticas públicas, una política completamente liderada por tecnócratas carece de esa naturaleza democrática. Y eso lo puedes ver no solo en países como el Perú, donde los partidos programáticos no existen, donde los partidos son débiles, donde las organizaciones partidarias son precarias, pero también los puedes ver en casos como el chileno, donde tienes partidos políticos, tienes partidos políticos que son programáticos, que son institucionalizados, que tienen cuadros que tienen conocimiento técnico, tienes también tecnócratas políticos, pero aún así puedes tener ciertos ámbitos de política pública que son extremadamente aislados de lo político, que son demasiado tecnocráticos, y lo cual lleva a, bueno, es poco satisfactorio para cierto no sé cómo decirlo, para cierta parte de la población, ¿no? Este aislamiento tecnocrático creo que ayuda un poco a entender el estallido que ha habido en Chile, ¿no? Y no es en todos los ámbitos de política pública, ¿no? Obviamente no hay otros ámbitos de política pública, no sé, por ejemplo, que yo estudio salud, en salud no hubo aislamiento tecnocrático, ¿no? Pero si ves otros aspectos de política pública financieros, por ejemplo, sí hay mucho aislamiento, ¿no? Entonces, incluso en casos donde tienes partidos políticos fuertes, donde tienes partidos políticos programáticos, puede pasar, pero el riesgo es más grande en los casos como el peruano, y en los casos más mixtos, como el caso de México, que yo también estudio, bueno, pues ahí también depende un poco de si es que los pocos partidos programáticos o ciertos políticos que tienen más estos valores programáticos participan de una política pública o no. Entonces, en el caso de salud, por ejemplo, no tenemos partidos políticos interesados en el tema, participando del proceso de hacer la política pública, y se deja a las manos de los tecnócratas, ¿no? Como a mí no me interesa, entonces dejemos que los tecnócratas lo hagan, pero sí lo voy a apoyar porque me da cierto rédito
político. Pero de nuevo, se aísla el proceso, ¿no? Entonces no escuchas todas las voces, lo cual sé que puede ser un proceso tedioso a veces para los tecnócratas tener que escuchar todas las voces, especialmente cuando no las consideran legítimas o informadas, pero eso es parte del proceso democrático, ¿no? El poder escuchar todas las voces, los distintos, las opiniones de las personas que están en contra y a favor de estas políticas públicas. Muchas gracias, Zoila. Max, el micro es tuyo. Sí, gracias, Pablo. Yo quisiera tocar un tema que mencionó Gabriela, que me parece importante, me apasiona, que es el tema de la profesionalización de los políticos. El político es un profesional, es una profesión, la política. Cuando pensamos en profesiones, lo que generalmente pensamos o imaginamos son personas que tienen un nivel de conocimiento muy especializado, no han estudiado. Generalmente tienen títulos que les da derecho de practicar una profesión y trabajan bajo un régimen de regulación de algún tipo, ¿no? Y cuando pensamos en los políticos, ¿qué conocimiento tienen, ¿no? ¿Qué conocimiento especializado? ¿Estudian para ser políticos? No. ¿Tienen títulos para ser políticos? Tampoco. ¿Hay regulación? Casi ninguno. No hay regulación en la política. En realidad, la actividad política si es una profesión, es bastante rara, ¿no? Como profesión. Sin embargo, yo sí pienso que es una profesión. Yo creo que incluso es la profesión más importante que hay en nuestras sociedades, porque los políticos hacen las reglas que regulan todas nuestras vidas, manejan los presupuestos más grandes de nuestra sociedad, manejan las organizaciones más importantes, más grandes. Entonces, es una profesión bien importante, pero es un poco diferente. Yo pienso mucho en el ensayo de Max Weber sobre la política como vocación, ¿no? Y creo que el político sí necesita conocimiento. Y Gabriela nos ha dado un buen ejemplo, ¿no? El político con experiencia, con lo que Weber decía, ¿no? Una sensación de proporción, que tiene una pasión para hacer cambio, para hacer algo, ¿no? Para dirigir la dirección del país. Y de manejar responsablemente el poder que tiene el Estado. Requiere conocimiento, pero es un conocimiento no letrado, no es un conocimiento que tú estudias en la ciencia política o en la universidad. Y la regulación es precisamente el sistema constitucional, el accountability horizontal, accountability vertical, social, ¿no? Hay regulación, pero precisamente esa es la función del sistema constitucional. Y entonces lo que requiere más que nada el político es sabiduría práctica, cómo hacer las cosas, cómo tomar una decisión, cómo deliberar con otros, llegar a una decisión y actuar, ¿no? Y convocar que la sociedad actúa colectivamente. Y en este sentido yo diría que incluso también siguiendo a Weber, ¿no? Que en realidad hay dos tipos de actores políticos en cualquier democracia, dos actores básicos, ¿no? Uno es el político del partido político elegido y otro es el funcionario público, que también es un actor político. Al final de cuentas, tampoco debemos pensar en los burócratas como simplemente quienes manejan la técnica de gobernabilidad, ¿no? Que simplemente aplican órdenes, que siguen instrucciones. Más bien, ellos también requieren discreción y buen juicio. Su función es, obviamente, obedecer los actores elegidos,
pero siempre tiene que ejercer también su discreción para cumplir el bien público. Tiene que saber cómo y cuándo hacer, ofrecer a los políticos opciones y encontrar las formas de aplicar las políticas, ¿no? y hacerlos, llevarlos a cabo. Y todo eso requiere también sabiduría práctica. Entonces, son dos caras de la misma moneda, en mi opinión. Pero me gustaría saber lo que piensa Gabriela sobre eso. Voy a parar porque hay ruido, no es ruido político, es ruido de una máquina limpiando mi calle. Disculpe. Muchas gracias, Max. Gabriela, por favor, prevénnos del ruido no político. Sí, la verdad es que no, cuando hablamos de la profesionalización de los políticos, sí, no sé si es, o sea, efectivamente no es, como dice Max, no es un conocimiento letrado ni nada de ese estilo. Creo que efectivamente es esta sabiduría práctica y esta forma de navegar también eso, que te lo da el tiempo, ¿no? O sea, yo sí pienso un poco en incluso los políticos en Chile y en los partidos, y veo también que ellos saben un poco también cómo relacionarse con los ministerios, ¿no? O sea, también lo aprenden. Ese proceso de negociación y de ideas y venidas también se da no solamente dentro de lo político, puramente político, en el sentido del debate en el Congreso, sino también de saber navegar el estado con el que te enfrentas, ¿no? Porque sabes que es o sea, es al final no tu contraparte, pero digamos es con lo que estás, el actor con el que también siempre estás lidiando, ¿no? Y que en muchos casos efectivamente van a ser funcionarios públicos. Y sí, o sea, este tema de los funcionarios de públicos creo que, y de los tecnócratas no es solamente de partidos débiles, creo que simplemente es más evidente en partidos débiles, pero hay una cita que a mí me encanta, que es de esta serie inglesa, y es Mr. Minister, ¿no? Y en esa serie, que es primero Yes, Mr. Minister, y luego Yes, Mr. Prime Minister, y es esa cosa constante de este político teniendo que lidiar con los burócratas, ¿no? Pero en el segundo o tercer capítulo de la primera parte de la serie, que es cuando él por primera vez es ministro, llega un día, finalmente descifra que el servicio civil está jugando en contra y que no lo deja hacer nada, ¿no? Entonces se reúne con el de la oposición, porque el de la oposición le dice, mira todo lo que había tratado yo de avanzar, y le da un file enorme y le dice, todo esto lo traté de hacer y no me dejaron hacer nada. Y llega a la casa, ¿no? Después con la esposa y le cuenta que se ha reunido y le dice, ¿qué? ¿Cómo has hecho eso? ¿Te has reunido con la oposición? Y él le dice, no, la oposición, esas son como la oposición exiliada. La oposición en la casa es el servicio civil, ¿no? Y es como eso, o sea, sí, aprendes también a navegar esto, o sea, y es una oposición. El problema, creo que cuando no tienes partidos políticos, es que, claro, es mucho más difícil que seas fuerte frente a esa oposición, ¿no? O sea, es mucho más difícil que haya una cosa consolidada. O sea, en esa serie un poco al final él va aprendiendo cómo navegar esto, pero en buena parte va aprendiendo cómo navegar esto porque hay muchos políticos antes que él que vinieron y que hicieron lo mismo. El mismo, el de la oposición, lo ayuda. O sea, hay como una cosa, hay un sentido de cuerpo quizás, ¿no? De decir, bueno, al final estamos nosotros contra ellos, que creo que sirve, ¿no? Entonces creo que sí hay una cosa ahí, pero definitivamente en general el tema más técnico sí es complicado para la democracia, y creo que lo ves en todas partes, como decía Zoila, no es solamente una cosa del Perú. Creo que en Chile la forma y cómo se manejó todo desde el retorno a la democracia con los tecnopolis y qué sé yo, cerró mucho el sistema y no permitió que se produjeran suficientes cambios que pedía la población, y evidentemente eso ha tenido un rol muy importante que jugar en relación al estallido, pero también en Europa, ¿no? O sea, en Europa las discusiones que hay alrededor de la Unión Europea y la tecnocratización de la Unión Europea y cómo las decisiones se toman, además con la complicación adicional en términos de la Unión Europea, que la Unión Europea es de por sí un ente no tan democrático, ¿no? O sea, donde el responsiveness y el accountability que tiene este servicio civil hacia la población de los países está muy mediado por muchas cosas y una fórmula institucional muy extraña. Entonces, sí, no lo ves solo ahí. En Alemania, una de las cosas que le cuesta mucho al final, y creo que esa es la diferencia, ¿no? O sea,
aquí sí le cuesta al partido político, una de las cosas que le cuesta mucho capital político a la socialdemocracia son las reformas que se llaman las reformas de Hartz, ¿no? En donde se delegan estas reformas más económicas, donde lo que se hace es cortar una buena parte del estado de bienestar a estos equipos más tecnocráticos, que son los que, bueno, cortan una serie de cosas, reducen el presupuesto, en fin, se toman una serie de medidas que son conocidas como las reformas de Hartz, y llevan el nombre hasta hoy, ¿no? De este, como el principal tecnócrata, el principal experto al que le asignan estas decisiones, pero esto le cuesta muchísimo, muchísimo capital político a la socialdemocracia, ¿no? Una cosa que recién han empezado a recobrar ahora. Entonces, creo que sí, esta discusión no es solamente del Perú, pero quizás hay que pensarlo en términos de, se me dio la palabra en español, pero de compound, ¿no? O sea, tienes una democracia frágil por 1000 razones distintas, ¿no? A eso súmale que tus políticas públicas las estás decidiendo sin casi interacción con la población, sin realmente tener una capacidad de generar una agenda consensuada o de generar apoyo. Entonces, estás complicando mucho más la situación, ¿no? Evidentemente, es malo para las democracias en general, pero si es una que ya está en proceso de muerte, es evidentemente mucho más serio. Muchas gracias, Gabriela, por los comentarios finales y creo que es una discusión bastante interesante, ¿no? Porque, claro, nos ayuda a situar un poco esta realidad peruana que tenemos muy cerca, ¿no? Esta idea bueno, no hay partidos, de que hay un desprecio a finalmente el componente político de las políticas públicas, pero que al mismo tiempo no termina de extinguirse, ¿no? Por mucho de que se habla del ruido político y de que los tecnócratas tienen mucho poder, algo que es sumamente interesante, investigaciones como la tuya, como la de Zoila también diría yo, eh, es que rescatan esa política que se hace detrás, ¿no? Es decir, nunca termina de extinguirse la política, solo que se disfraza de distintas formas y más que disfrazar, para usar un término que tú usas, se enmarca de distintas maneras, ¿no? Por un lado, esta política sucia, electoral, democrática, que tiene también un fuerte desprecio por el pueblo, por la gente, y por otro lado la política seria, ¿no? La política técnica, la política de corredores, ¿no? De señores, etcétera. Que es muy interesante y daría para otra mesa verde, creo, una discusión un poco más, esa intersección entre la ciencia política y la sociología y hasta la antropología de las tecnocracias, pero que nos ayuda a entender un poco también por qué es que hay una lejanía entre la percepción de lo que la democracia le genera a la gente y lo que realmente sucede, porque el costo político también de este desprecio, con la excepción de políticas como la política universitaria probablemente, es que la gente no siente como suyas las políticas que se van desarrollando, las reformas no son de la gente y entonces se perpetúa esta imagen de distancia, ¿no? De disonancia entre lo que hace el Estado, lo que hacen los políticos y lo que tengo que hacer yo en el día a día para sobrevivir, por mucho que, como decía Max, todas nuestras interacciones están forjadas, perdón, por esas decisiones presupuestarias, por esas decisiones legales. Y quizás además hoy en día con la pandemia lo hemos visto con mayor intensidad, ¿no? Con esta tecnocratización de varias, para bien y para mal, ¿no? Porque efectivamente en un contexto de crisis como esta necesitas mucho conocimiento científico, técnico para desarrollar políticas, pero también necesitas conocimiento social, ¿no? Necesitas otro tipo de interacciones que permitan que finalmente muchas de estas medidas que son necesarias para salvar vidas también pues tengan un componente que sea aterrizado en la cotidianidad de la gente. Muchísimas gracias las tres, por vuestra participación hoy. Ha sido muy, muy interesante, Gabriela, la investigación que tú estás haciendo y los comentarios creo que han sido de lujo. Eh, y siempre nos dan más ganas de seguir conversando, pero el tiempo es cruel, más cruel que los tecnócratas. Entonces, muchísimas gracias y también gracias a todas y todos que nos han estado siguiendo por la transmisión en vivo. Espero que haya sido útil o de vuestro agrado y con esto doy por concluida la transmisión. Muchísimas gracias.